esta mañana está con nosotros y vamos a compartir todo el tiempo que queda del programa con don Kiko Torres, quien va como precandidato a la gobernación regional en las próximas elecciones por el Partido Aprista Peruano. ¿Qué tal, don Kiko? Buenos días. Kiko, buenos días. Por tu intermedio, mi saludo a todos los seguidores de tu programa Impacto 21. Y encantado de poder estar acá y poder conversar sobre este escenario que se viene en este octubre, nuevas elecciones, creo yo, una nueva oportunidad para mirar las propuestas que empezamos a vertir los que estamos pretendiendo representar. Bueno, cuando se inició esto de la gobernación regional, la descentralización del país, para un poco recordarle al público, las regiones añoraban pues unas mejoras, presupuestos que puedan invertirse bien y mejor y cada vez más rápido en cuanto a las obras de prioridad que necesitaba cada región del país. Lambayeque no era la excepción, estábamos como una región, digamos, en camino a un desarrollo sostenible en el tiempo. ¿Qué pasó? Viene el señor Yudécimos Munaro, 8 años, y luego viene 8 años a Humberto Acuña Peralta, y nos dejan un Lambayeque con, digamos, un escenario bastante difícil que más o menos acabas de describir, ¿no? Sí, pero no es exclusivo de Lambayeque, hay que ser honestos, hay que ser honestos en este tema. Tener un modelo centralista que abarca gran parte de nuestra historia republicana, de todas maneras, genera una resistencia para poder hacer que el gobierno central entienda que este proceso de descentralización es saludable para el país. Entonces, al perder manejo, fundamentalmente en ejecución presupuestal y una serie de actividades dentro de las regiones, porque ahora son competencia de los gobiernos regionales, resulta pues que comienzan nuevamente a centralizar todo, por un lado. Y por otro lado, yo creo que la gente no ha sabido entender que este nuevo proceso de descentralización es un nuevo ensayo de la independencia del interior del país. Es decir, como tú bien decías, ahora somos dueños de nuestro destino, entonces ¿por qué tenemos que estar buscando plantillas centralistas o mucho menos buscando que el gobierno central nos diga qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, ¿no lo entendieron quienes estuvieron a cargo de la conducción del gobierno regional o no quisieron hacer algo que era fundamental? Porque todo lambayecano conoce perfectamente cuál es el potencial, por ejemplo, de Lambayeque. Y tú obviamente lo conoces perfectamente. Mira, pero nunca entendieron ese potencial. Yo creo que Yehude sí hizo un buen trabajo en promover y en empoderar liderazgos regionales. Lambayeque se puso de moda. Yehude logró ser presidente de los presidentes regionales y se empezaron a generar una serie de propuestas sobre la base presupuestal fundamentalmente. Realmente creo que se entró mucho en el tema de Olmos y faltó más bien creatividad para poder hacer un planteamiento sobre la base de lo que tenemos, no solamente de lo que soñamos. Creo que ahí estuvo el error y que le está pasando factura. En cuanto a Humberto, sí, yo creo que le ha faltado mucho asesoramiento. La perspectiva hacia donde ha conducido a la región Lambayeque no ha generado ninguna trascendencia ni en el primer periodo y mucho menos en el segundo. Por ejemplo, mirar desde Lima, desde el escritorio del presidente de la República, los problemas del país es bastante dificultoso, ¿no? Porque normalmente vemos el árbol y no necesariamente el bosque. En este aspecto, los gobernadores regionales tenían una oportunidad, por ejemplo, para apostar por la fortaleza del cual se habla mucho hace tiempo, que es la agricultura. Y la otra vez me hacías una pregunta y me dejaste sin respuesta, ¿no? Me dijiste, ¿cuál es, digamos, cuál es el sector del país que más dinero ha invertido en la región Lambayeque? Sí. Cosa que no se nota, ¿no? No tenía respuesta. Para mí fue una sorpresa lo que me dijiste, y entonces reafirma en todo caso que faltó asociatividad, buscar motivar la asociatividad en Lambayeque. Esta sería otra región, fíjate, de haberse promovido. Yo creo que lo que falta es justo lo que conversábamos ese día, y por eso es que nosotros ahora estamos esbozando
dentro del eslogan de la campaña que estamos usando, con una visión diferente y una propuesta diferente. Nosotros tenemos la mala costumbre de no mirar nuestro entorno, conocerlo y a partir de ahí empezar a planificar lo que queremos hacer. Y es así, es verdad, cuando uno dice, vamos a mirar quién es el mejor inversionista en Lambayeque, y la gente se imagina empresas grandes capitales que vienen de fuera, pero realmente cuando uno va a los números, resulta pues que no hay una mejor inversión privada que la actividad arrocera, por ejemplo, que invierte 400 millones de soles cada año. Fíjate, hoy día están celebrando el contrato de Michiquillay, donde ofrecen invertir 2.000 millones de dólares en los próximos 10, 15 o 20 años. Ahora, una cosa es invertir y otra cosa es recuperar ese dinero. Correcto, pero ¿cuál es la diferencia? Es que los arroceros vienen invirtiendo. Reflexionamos un poquito, vamos a una pausa, aprovechamos y volvemos, por supuesto, para reflexionar sobre ese punto de la inversión que hacen los arroceros en Lambayeque. Volvemos en un instante. Esta mañana estamos con don Kiko Torres, precandidato a la gobernación regional por el Partido Aprista Peruano. Nos quedamos en un tema que es, diríamos, el know-how vuestro, que es la agricultura, sobre todo los arroceros. Han invertido 400 millones y la falta de planificación no siempre les ha afectado. Yo creo que sí, ¿no? Mira, no hay política agraria ni regional, ni local, y mucho menos nacional. Acabamos de ver un enorme problema que hemos tenido como gremio a partir de una eliminación de una franja de precios, que eran unos decretos que nos permitían a los productores arroceros estar coberturados de otros productores arroceros de otros países que querían tener al Perú como mercado, pero con la facilidad de que ellos sí tienen pues una protección y subvención desde sus gobiernos. Hemos tenido el problema con los paperos, hoy día tenemos el problema con los maiceros. Entonces, la reflexión fundamental, yo leía, y es un post que lo estamos colgando, que de repente va a marcar la diferencia en esta campaña. Nosotros como pobladores alguna vez necesitamos a un abogado, alguna vez necesitamos a un ingeniero, alguna vez necesitamos a un economista, pero 3 veces al día nos deleitamos con el trabajo de miles de personas como yo que nos dedicamos a la producción agrícola. Entonces, eso es lo que somos. Somos una región que no tiene política agraria, que no entiende que la agricultura es el principal motor económico de la región, está dejada a su suerte, está generando colisiones con, ahora se llaman emprendimiento, gente que ya no puede sembrar, pues tiene que salir a buscar el autoempleo, y ahí tenemos una alternativa en el taxi, una alternativa en el mototaxi, pero lo vergonzoso es que en Lambayeque apenas llegamos al 13% de nuestra área total que la usamos en producción, pero no solo eso, sino que además el crecimiento tan ofrecido, por ejemplo, como el anhelo lambayecano de Olmos, una obra que durante muchos años ha sido bandera en la región, hoy día está transformada en una obra al servicio de una gran empresa. Sin embargo, donde desarrollamos miles de nuestras actividades, tenemos un enorme problema de desalinización que nos están haciendo perder área productiva. Entonces, el contrapeso ahí es, ¿de qué nos sirve crecer 30.000 si estamos dejando que se malogren más de 50.000 hectáreas con infraestructura de riego, con reservorio? Me imagino que ahí tienes una propuesta interesante para, en caso obviamente la elección interna te favorezca, puedas ser el candidato a gobernador de... Aunque en este momento y evidentemente por lo corto de tiempo que nos da la televisión o los medios de comunicación, durante la campaña vamos a explicar, pero fundamentalmente nosotros estamos como propuesta empecinados a mejorar el desarrollo económico local. ¿Qué quiere decir eso?
generar empleo en lo que tenemos, en lo que somos y en lo que potencialmente podemos desarrollar. Yo no creo, cuando escucho algunos discursos sobre el tema de la salud, con grandes propuestas de infraestructura, de traer más médicos, el tema de educación, cuando nosotros que convivimos en la zona rural nos damos cuenta de que los jóvenes tienen acceso a poder estudiar y a, digamos, no enfermarse en la medida que el papá tenga platita en el bolsillo. Si el papá tiene el platita en el bolsillo, la canasta básica de alimentos está asegurada. Se alimentan bien los muchachos, no hay problema de salud. Y eso es a lo que deberíamos apuntar realmente si queremos o hablamos de desarrollar. Para ti, elevar la productividad en Lambayeque significa mejorar la salud, educación y todos los déficits que hay en cuanto a bienestar en la población. Eso es lo que no quieres decir. La educación pasa por lo mismo. Si el papá no tiene plata en el bolsillo, con mucha pena le tendrá que decir al hijo, hijo, vamos, más bien acompáñame a trabajar y ya después veremos, pues, después estudias. O sea, tiene que entender la gente que este proceso de independencia nos convoca a pensar en nosotros mismos, en las personas. Es verdad, necesitamos infraestructura, eso es parte del trabajo, pero fundamentalmente las políticas que se deben plantear a través de un plan de gobierno tienen que estar enfocadas en cómo solucionamos los problemas de las personas, que pasan fundamentalmente por tener acceso al trabajo, que haya trabajo, y no me refiero a que haya trabajo de oficina. O sea, el hecho de que se mueva una actividad productiva hace que haya enorme oportunidad. Fíjate, por ejemplo, regresando al tema del arroz, una hectárea de arroz ocupa 70 jornales. 70 jornales. Eso es la caña de azúcar ofrece 120 jornales. Entonces, si nosotros tenemos realmente cómo desarrollar en producción y luego entramos a la parte de transformación para lograr los valores agregados, va a haber oportunidad de empleo. Así es. Pero si no lo vemos desde ese contexto, simple y llanamente decimos, vamos a construir una avenida, vamos a construir un paseo. Perfecto, lo podemos hacer, pero prelatoriamente tenemos que pensar si es que la gente que está en esa calle donde hay veredas nuevas, donde hay pistas asfaltaditas, pasa a su puerta y hay seguridad alimentaria, o sea, la gente come. Eso va a pasar en la medida que haya trabajo, el resto es cuento para mí. No tienes claro el diagnóstico de Lambayeque. Y ahora, para ese diagnóstico tan adverso con el cual vive Lambayeque, la calzada es una oportunidad. ¿Lo ves como una oportunidad? La calzada es una propuesta que tiene, digamos, un derrotero, pero hay una contrapropuesta muy interesante. El gran problema es que cuando yo con mucha pena he escuchado hablar del famoso Plan Regional Hidráulico, entendía que había una serie de propuestas que ya deberían estar a nivel de estudios preliminares, por lo menos con un perfil, pero resulta que solo son buenas ideas. Pero en realidad son buenas ideas que creo que hay que trabajarlas, porque el derrotero está en que nosotros tenemos que saber generar, porque a través de generar nosotros generamos, valga la redundancia, oportunidad para mano de obra, técnicos, profesionales, ¿no? Y eso justifica obras grandes como, por ejemplo, el terminal marítimo. Porque además, por ejemplo, el terminal marítimo, que es un anhelo, es una obra enorme que yo creo que todos deberíamos impulsar. Pero una de las principales debilidades, tengo entendido, en las negociaciones que se está haciendo por estos inversionistas privados que serían los interesados, pues ellos ven en 35 años, habrían 30.000 hectáreas o 38.000 hectáreas en Olmos para complementar los proyectos de empresas que ya venían desarrollándose en Jayanca, en Íllimo, pero resulta pues que ahí están sembrando caña de azúcar. O sea, tanto esfuerzo, una inversión de tantos miles de millones de soles para invertir en caña de azúcar, y nosotros tenemos historia, referencia muy importante, experiencia extraordinaria en producción de caña de azúcar, que la dejamos de su lado. Entonces fue con verdad, sistema de riego, sí, con canales, con saneamiento, con todo. Entonces fue verdad, y muchos lambayecanos se molestaron cuando vino el vicepresidente actual,
señor Martín Vizcarra decir que no se justificaba el proyecto de terminal marítimo en Lambayeque. Esa es una de las debilidades que tiene el proyecto, porque solamente la exposición se la está haciendo como Lambayeque. Y nosotros tenemos que mirar que este proceso de descentralización nos obliga a trabajar con nuestros vecinos. Si no miramos a los vecinos como los primeros aliados para poder desarrollar proyectos de envergadura, pues simple y llanamente quedamos limitados a la poca área que tenemos, y eso evidentemente va a tener, creo yo, enormes trabas de poder justificar un proyecto que al fin y al cabo se mide en números. Lo que observo en tu discurso es, digamos, gran benevolencia con Jude Simons, y otra vez te refieres un poco a la gran idea de él de haber, por ejemplo, sostenido la conformación de macroregiones, ¿no? Yo creo en la descentralización, y la ley de base de descentralización establece descentralizar en departamentos para luego transformarse en regiones y para luego terminar en 4 macroregiones en el país. Eso sería lo ideal. Así dice la ley. Está estancado el proceso, y mira cómo está estancado. Ya a estas alturas nosotros deberíamos estar discutiendo la ley de desconcentración fiscal. ¿Qué quiere decir esa ley? Que es complemento. Es que nosotros vamos a ser dueños de nuestros recursos que generamos y que ahora siguen yendo al erario nacional, y después estamos mendigando. ¿Por qué si están beneficiosas las macroregiones crees tú que no se han concretado hasta ahora? ¿Es egoísmo? ¿Es falta de liderazgo? Yo creo que ha habido falta de liderazgo y mezquindad política chauvinista. Tenemos que erradicar el chauvinismo o el espíritu chauvinista, que Chiclayo para chiclayanos, porque nosotros ahora somos una macroregión muy dinámica, y no me lo crean a mí, pero vas a Transporte Chiclayo, ¿cuántos viajes salen hacia Piura? ¿Y cuántos llegan de Piura? Si tú vas a Entrafesa, ¿cuántas personas van a Trujillo y cuántas personas de Trujillo vienen acá? Entonces, ya tenemos una dinámica macrorregional. Por el amor de Dios, estamos a 3 horas en promedio. ¿Y Cajamarca está también unida a la y Cajamarca es igualito, o sea, ya no pensar en un contexto macrorregional realmente nos pone en desventaja para poder proponer proyectos de la talla, de gran envergadura, de la talla que tenemos, y exportación en gran volumen, que además no tienen una contrapropuesta, y están de acuerdo porque la dinámica, gracias a la bendita ubicación geográfica en la que estamos ubicados, hace que nosotros seamos el punto donde se puede concentrar todo. Pero evidentemente, y de aquí una invocación a los que siguen el programa, hay que empezar a mirar cuáles son las propuestas y empezarlas, siquiera por curiosidad, mirar qué impacto tendrían. Alguien puede decir, no, pero ¿qué me interesa lo que pasa en el campo? Los agricultores que invertimos 8.000 soles por hectárea, que son 400 millones, no van a una alcancía que nadie los toca. Esa plata va a los mercados, va a los mototaxis, va a los camiones, va a los grifos. Y cada actividad también tiene su impacto a través de sus clientes y de sus consumidores. De manera tal que lo que hacemos es meter a un mercado local, que de ahí nos sirve para todos. Entonces, ahora lo que tendríamos que buscar es que no sean 400 millones, sino que a la dinámica económica local entren 1.000 millones por un sector, que entren 1.000 más por el otro lado. Nosotros tenemos que darnos cuenta que Lambayeque tiene enormes posibilidades para desarrollar agricultura, no solamente tradicional, sino tenemos también la zona altoandina privilegiada, y además tenemos para desarrollar la industria sin humo, el turismo. Correcto, sobre ese punto te quiero hablar. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esa segunda oportunidad que tiene Lambayeque? Reconocemos, la fortaleza en Lambayeque, número 1, es la agricultura. No se está haciendo nada por fortalecerla desde hace muchísimo tiempo, no es ahora. ¿Y qué está pasando con el turismo en Lambayeque? Respecto a esa visión, en el siguiente segmento hablamos con Kiko Torres, precandidato a la gobernación regional por el Partido Aprista Peruano. Volvemos. Muy bien, estamos hoy en una mañana de presentación a una precandidatura por el Partido Aprista Peruano, don Kiko Torres.
elecciones internas, ¿no? La ley obliga a elecciones internas y me parece ser que el contrincante va a ser Humberto Falla, a quien también hemos tenido en el programa y probablemente lo vamos a tener más adelante. ¿Cómo evitar salir mal herido de una contienda que podría muy bien darle bastante ventaja a probables adversarios respecto de lo que pueda suceder, ¿no? Yo creo que es fundamental, y aquí, disculpa si me detengo un ratito, lo que venimos viviendo resulta que es efecto de la desinstitucionalidad que vivimos en el país. Dentro de ellos, las instituciones políticas, que son las que participan en procesos electorales y son las que exponen planes de gestión que deberían estar todas articuladas a una propuesta que viene de un ideal político. Si bien es cierto, a partir del 90 o en la década del 90 se buscó eliminar las instituciones, y no me refiero solamente a las políticas, porque gremios, sindicatos, etcétera, etcétera, y entre ellos también los partidos políticos como instituciones, generó de que ya no se continuara con el espíritu democrático al interior de estas organizaciones políticas. Entonces, yo siempre digo que para que haya un conflicto tienen que haber dos. En este caso, yo a mi compañero Humberto, a quien respeto y aprecio mucho sus cualidades y calidades como persona, además, siendo él un hermano mayor, políticamente yo jamás le faltaría el respeto en enfrentarme en un pleito sabiendo que eso es lo que no necesitan las instituciones. Si tenemos la capacidad de poder liderar una propuesta, yo creo que tenemos la capacidad de sentarnos a conversar, sobre todo para buscar que la propuesta política que representamos, que va acompañado de ideología y de doctrina de casi 100 años, nosotros tenemos que ponderar lo que representamos. Y eso, de los pleitos internos y conflictos que se han vivido al interior de las tiendas políticas, creo que ya hemos aprendido que eso es desastroso, porque si no somos capaces de nosotros ser una propuesta sólida, porque venimos peleando y nos dividimos entre nosotros, ¿qué propuesta le podemos dar al pueblo? Correcto. La gente, los apristas y los no apristas se estarán preguntando. Kiko Torres dice, tenemos obviamente una experiencia de casi 100 años en política en nuestro país, y hablan como si realmente vivieran la mejor de sus épocas. El único partido probablemente que no ha salido manchado respecto a las declaraciones de Barata es Acción Popular. Sin embargo, ahí pues hay una lucha bastante, digamos, encarnizada entre quienes van a postular. En el caso de Alan García ha salido seriamente dañado, pero una cosa, no, corrígeme si me equivoco, una cosa es el alanismo y otra cosa es el aprismo, ¿no? Yo creo que el compañero Alan García ha sido claro diciendo, yo me pongo a un lado para enfrentar los cuestionamientos personales que tiene, y lo está haciendo así. Nosotros apostamos porque sepa explicar a la población. Hay una sensación que va acompañada a veces de cosas irracionales, pero bueno, ese es un tema. Nosotros sí estamos convencidos que en este periodo nosotros tenemos que quebrar el tema de la corrupción, porque el tema de la corrupción no pasa solamente porque se puedan aprovechar uno, y ese es fundamentalmente el espíritu y las ganas de entrar a esta contienda. Es como padre de familia, me preocupa el futuro de mi hijo. Nosotros, como papás, nos encargamos de la puerta de nuestras casas para adentro, alimentación, educación, ese es nuestro esfuerzo. Pero los amigos que nos siguen, que son padres de familia, ¿qué estamos haciendo para cuando le toque a nuestros hijos salir de la protección de nuestras casitas? ¿Cuál es el futuro? Aquí viene la reflexión. ¿Cuántos muchachos que no tienen futuro acá tienen que irse a otros lugares del país y al extranjero? Y la reflexión es,
¿qué futuro vamos a tener si nuestro capital humano joven se va? Por falta de oportunidad. Y no es que no haya, hay montones. El otro día discutía, bueno, decían, no, pero acá no hay nada. Le digo, perfecto, hay todo por hacer. ¿Y tú a dónde te quieres ir? ¿Donde ya está todo hecho o donde hay todo por hacer? Qué buena Lo sentencia. único que tenemos Qué que buena hacer sentencia. nosotros es ponernos de acuerdo y empezar a trabajar para hacer lo que no hay acá. Equipo, ¿cuentas con el equipo como para tentar de ganar Dentro esta de los elección internacional? compañeros tenemos profesionales de primer nivel. ¿Compañeros que tienen experiencia o que no se les ha dado oportunidad? Que ¿Cuál es tienen el- bastante experiencia, que han tenido oportunidad y que tampoco han participado en la administración pública, pero tienen mucha capacitación Ujú. y que definitivamente van a sumar mucho en esta propuesta que es muy ambiciosa. Ujú. Es muy sencilla, pero es muy ambiciosa, y a la cual nosotros estamos invitando además a amigos personales, a gremios, comprometiendo con gremios como ahora, como los productores organizados, por actividades. Tenemos que entrar a darle duro, porque nuestra propuesta es cómo mejoramos el desarrollo económico local. ¿Le darás Vuelvo a un- repetir, o en dichos sencillos, cómo hacemos que haya oportunidad de trabajar limpiamente para que haya platita en el bolsillo y nosotros tengamos la estabilidad social que necesitamos. Que no haya condición de el carnet aprista para trabajar. Hace mucho tiempo que ha terminado eso, y ese es un paradigma que no puede estar preponderante. Pero evidentemente sí buscamos que los técnicos entiendan que nosotros no solamente hacemos una propuesta técnica, sino que va acompañada de una ideología y una doctrina que está vigente. Ujú. Cuidado, que la doctrina aprista está vigente como línea política. La justicia social y el pan con libertad no ha tenido el derrumbamiento que se ha tenido el comunismo, ¿no? Entonces nosotros seguimos en ese espíritu de buscar la justicia social y el pan con libertad, con mucho esfuerzo, trabajo, pero por sobre todo ahora, buscando que aquí en Lambayeque empecemos un modelo anticorrupción encabezada por nosotros mismos. Muy bien, don Juan Carlos Torres, Kiko Torres, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. El gusto es para mí, Tino, muchas gracias por la oportunidad. Lo que tú dices es cierto, y qué bueno que hayan gente profesional que estos espacios los usen para generar propuestas, para que la gente entienda de lo que va a participar y no esté de por medio pues un tema económico. Ya Muy bien. seguramente en la campaña. Correcto. Hasta mañana, amigos. Un abrazo.